Buen día, compañeros. Nuestra exposición es acerca de la propiedad intelectual. Mi nombre es Fernando Corredor. Mi nombre es María Camila. La propiedad intelectual es una disciplina normativa que protege creaciones intelectuales provenientes de un esfuerzo, trabajo o destreza humanos, dignos de reconocimiento jurídico. La propiedad intelectual se divide en tres: el derecho de autor, la propiedad industrial y las nuevas variedades vegetales. El derecho de autor. El derecho de autor es la protección que otorga el Estado al creador de las obras desde el momento de su creación hasta un momento determinado según la legislación de cada país. Cabe resaltar que el derecho de autor protege las obras ya producidas, más no las ideas, es decir, lo que protege es el producto de trabajo, más no las ideas o conceptos que están incorporados dentro de la obra. Dentro de la noción de derechos de autor encontramos los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales hacen referencia al reconocimiento de la autoría de las obras, mientras que los derechos patrimoniales se refieren al producto de lo que esta obra va a obtener, especialmente pues, económicamente y patrimonialmente. Estos tienen una vigencia de 80 años después de la muerte del autor, lo que conlleva a que sean transferibles. Por otro lado, además de los derechos de autor, dentro de la propiedad intelectual están la propiedad industrial, que se refiere al conjunto de bienes que se caracterizan por ser el objeto sobre el cual recae el derecho sobre un bien inmaterial relacionado con la actividad industrial o comercial de un empresario. Los bienes que la componen son las patentes de invención, los modelos y dibujos industriales y las marcas de producto, servicios y colectivos, nombre comercial y enseña. Esto último se refiere a lo que caracteriza a las empresas, o sea, los logos, los nombres de las empresas, etc. Los derechos morales son derechos personalísimos que buscan salvaguardar el vínculo entre el creador y su obra. Esos derechos son inalienables, inembargables, intransferibles e irrenunciables. En virtud de estos derechos morales, el autor puede conservar la obra inédita para sí mismo, puede reivindicar la paternidad de esta obra o puede hacer cualquier reclamo que recaiga sobre esta dicha creación de su intelecto. En la propiedad intelectual también encontramos lo que son las patentes. Primero, una patente es una concesión que el Estado le otorga al autor para que de manera exclusiva éste explote su invención. Esta invención debe ser nueva y útil para la sociedad. Hay mucha resistencia respecto al tema de las patentes, puesto que algunos sectores sociales o políticos hablan de que estas patentes van contra la dignidad humana y que no son del trabajo de una fabricación como tal, sino que simplemente es el desarrollo de la naturaleza. Dentro de las patentes encontramos la biotecnología. Esta es usada en el uso de materias vivas. También encontramos en esta la manipulación de material genético y material médico para la fabricación de nuevos productos vivos. Por ejemplo, este es usado en productos farmacéuticos, en productos de la medicina y en muchos productos que buscan procesos individuales y calificados. Es importante resaltar que las patentes se encuentran dentro de la propiedad industrial y están protegidas por nuestra legislación. Es importante aclarar ciertas cosas respecto de los derechos de autor. Para esto, el doctor Rivera planteó en la clase anterior unas preguntas que les responderemos. La primera: ¿qué pasa si yo hago un diario y luego mi madre hurga entre mis cosas y lo empieza a mirar? ¿Estaría violando derechos de autor o sería simplemente derecho a la intimidad? El diario claramente está protegido por los derechos de autor, puesto que es una creación literaria de la propiedad intelectual de una persona. Por esta razón se encuentra protegido en nuestra legislación. Pasa algo con el diario. Si por ejemplo es un diario de alguna persona que lo escribió hace muchos años y la cual cuenta una historia que es importante para la humanidad, este diario obviamente pues podría ser reproducido y podría ser mostrado en diferentes países. Ese es el claro ejemplo del diario Ana Frank, que fue distribuido y contado en muchos continentes. O sea, para que una obra sea protegida por derechos de autor, no importa su contenido, simplemente tiene que ser algo innovador, algo que nazca del ingenio del autor. Otro de los interrogantes que surgía en la clase era si, por ejemplo, yo escribo una carta y se la doy a una persona en forma de regalo, ¿de quién es la propiedad de la carta? ¿De quién la escribe o de quién la recibe? Bueno, según la ley 23 del 82, la carta es de quien la recibe, pero el que la escribió tiene ciertos derechos sobre ella. Un caso muy significativo es el de una mujer que tuvo una relación con Jorge Luis Borges.
el conocido escritor. Cuando él empezó a hacerse famoso, ella publicó esas cartas y sus fans decían que esto atentaba contra él porque pues dañaba la imagen que él daba a la sociedad. Entonces, como la señora no pidió la autorización de él ni de su familia, está violando derechos de autor sobre esta carta, porque esta no puede ser reproducida a no ser que tenga fines informativos. Bueno, en el caso de las fotos surge algo muy peculiar. ¿Qué pasa cuando voy por la calle caminando y por ejemplo pasa alguien que con esas cámaras instantáneas y me toma una foto? ¿La foto es de mi propiedad o es de la propiedad de aquel que toma la foto? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Cómo los derechos de autor protegerían esa fotografía? Bueno, hay una cosa que se llama el derecho a la imagen. ¿Y qué significa esto? Que nadie puede reproducir cosas, como partes de nuestro cuerpo que nos identifiquen como nosotros únicamente. Por ejemplo, digamos nuestra cara, o una parte que sea pues muy única. Esta parte no se puede reproducir, pero si es con fines informativos, quien la haya tomado sí puede reproducirlo. Por ejemplo, yo voy pasando y hay algo de una noticia, algo de interés. En este caso sí se podría reproducir pues, mi imagen. Bueno, otro ejemplo es el caso de la música. ¿A quién pertenecen los derechos de autor cuando alguien crea la letra y otra persona crea la música? Bueno, en este caso, esta obra está protegida por los derechos de autor claramente y sería propiedad de los dos, como el que produce la música como el que produce la letra, y sería llamado una coautoría. También tenemos un fenómeno muy claro y que se está viviendo hoy en día, es acerca de hasta qué punto puedo yo citar de un libro, ya sea virtual o sea físico, cuántas palabras, qué cantidad de párrafos, qué cantidad de páginas. Eso está protegido por el derecho de autor y tiene una clara respuesta. Hay una ley anterior a 1950 en la cual se afirma que está prohibido hacer citas de más de 100 palabras. Esto es bastante injusto y desde la ley del 82 se aprobó pues, que fuera un término más relativo. O sea, que solo se pueda citar algo que no tuviera algo sustancial de la obra. O sea, que no fuera tan relevante como para que pues, fuera como muy similar a la totalidad de la obra. Hoy en día podemos citar, por ejemplo, ciertas partes de ciertas obras literarias con fines educativos, lo cual no sería incurrir en un delito civil o en un delito penal y obviamente pues no estaría protegido por el derecho de autor siempre y cuando citemos la fuente de la cual hemos sacado esta producción. Las preguntas anteriores las respondimos con base en una entrevista que le hicimos al exdirector nacional de los derechos de autor, que es el señor Juan Carlos Monroy. También le hicimos unas preguntas de opinión personal a las cuales nos respondió lo siguiente. La primera pregunta decía más o menos así: ¿cómo han influido los derechos de autor respecto a la evolución de la sociedad colombiana? Y él respondió lo siguiente. Bueno, él dice que los derechos de autor han evolucionado en la medida en que se está protegiendo y se está promoviendo la creación. El aspecto más importante que influye en la evolución de la sociedad colombiana es que ahora, hoy en día, somos creadores en potencia de muchas obras y también somos compradores de las mismas, por lo cual es muy importante tener una noción clara, una noción correcta de lo que es la protección a los derechos de autor. La segunda pregunta que le realizamos al doctor Monroy fue: ¿qué hacía falta en materia de legislación en nuestro país para proteger los derechos de autor? Bueno, él afirma que definitivamente nuestra legislación es muy completa en materia de derechos de autor, pero que el problema está en que la gente no conoce realmente esta legislación, en observancia. O sea, nosotros no tenemos realmente, sí tenemos el acceso a ella, pero no nos interesamos en conocerla. Y ahí es donde está el problema, porque empezamos a violar estos derechos o no entendemos realmente para qué sirven y preferimos optar por adquirir unas obras, pues, por así decirlo, pirateadas. Él también decía que obviamente, por ejemplo, hay que avanzar en materia de los proveedores de internet, de cómo penalizarlos y de cuáles son las funciones que ellos deben cumplir, como lo planteaba la ley JERS. Pero pues que en general nuestra ley pues, es bastante avanzada en materia de derechos de autor. Por tanto, podemos concluir que la protección a los derechos de autor es muy importante, pues a nadie le gusta que le roben sus ideas y menos sus creaciones.
Es necesario que protejamos el derecho de autor.